Pater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shemá del día de hoy, el apóstol San Juan nos regala unas palabras bastante polémicas de Jesús en torno a este discurso del pan de vida. Jesús nos dice: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Muchos de los contemporáneos de Jesús quedaron un poco confundidos y atónitos, pero también, como decimos coloquialmente, chocados con estas palabras de Jesús, pues prácticamente quizás lo que pensaban era: este hombre nos está invitando a comer su carne y a beber su sangre. Nos está invitando abiertamente a un canibalismo manifiesto. Es lo que quizás algunos podrían pensar, pero el Señor nos estaba refiriendo a su cuerpo y su sangre materialmente hablando, aquel que fue crucificado en la cruz, porque ese cuerpo y esa sangre materialmente hablando, físicamente hablando, fue resucitado y está en el cielo. El cuerpo y la sangre de Cristo físicamente están resucitados en el cielo junto al Padre en el trono eternamente. Cristo hablaba de una realidad espiritual. El cuerpo y la sangre del Señor tienen que ver con esa realidad espiritual que hoy conocemos como Eucaristía. Porque lo que nosotros comemos en la Eucaristía, si bien es el cuerpo y la sangre del Señor, no es el cuerpo y sangre que humanamente conocemos en cuanto a la materialidad de un cuerpo y una sangre, sino que es una realidad espiritual que se da milagrosamente por las palabras consecratorias del sacerdote en la transubstanciación dentro de la Eucaristía, en el que el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino en la sangre del Señor. Por eso el Señor en la última cena, más adelante, nos va a decir: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Y hermanos, esta experiencia que tuvieron aquellas personas, aquellos seguidores de Jesús en aquel momento, fue quizás un poco, como ya lo dije, chocante, pero por eso el Señor nos invita a abrir los ojos y los oídos para escuchar verdaderamente lo que el cielo nos tiene para decir, porque quizás hoy el Señor también nos está hablando en estos términos, nos habla en términos que para nosotros pueden ser precisamente escandalosos y chocantes, pero el Señor lo que nos quiere decir es que no nos quedemos con lo que simplemente entendemos con nuestra razón humana, que a veces se queda en prejuicios y se queda en realidades de incomprensión que no están verdaderamente inspiradas por el Espíritu Santo dentro de nosotros, sino que vayamos más allá
Y ese ir más allá está dado en la experiencia y la realidad de la oración en nosotros. Si vivimos en oración, hermanos, entonces nuestro entendimiento va más allá, así como el Espíritu es el que nos lleva más allá por el don precisamente del Espíritu Santo, del entendimiento, que es quien nos hace comprender y entender verdaderamente lo que el cielo quiere que tú y yo encarnemos en nuestra vida. Jesús nos dice entonces, hermanos, vuelvo a repetir la misma cita: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ante esta afirmación del Señor, quizás puede uno pensar: ¿cómo así no tengo vida en mí si estoy vivo en mí? Pues el Señor lo que nos está diciendo es que Él es la vida misma, que Él, su cuerpo y su sangre, es vida para nuestro cuerpo y nuestra sangre, no solamente material sino espiritual, porque nuestra realidad humana, nuestro ser, debe estar unido al ser de Dios, y esa realidad del cuerpo y la sangre espiritual tiene que ver con la familiaridad espiritual del hombre con Dios. Si yo hago parte de la familia de Dios, entonces yo tengo vida en mí porque Cristo vive en mí. San Pablo dice: ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Tiene que ver con estas palabras. Seguramente Pablo no lo decía solamente por todos los sufrimientos que lo unían a la cruz de Cristo y que le hacían experimentarse un otro Cristo en medio de los hermanos de esa primera comunidad cristiana, sino que quizás Pablo también lo decía porque ya él estaba viviendo profundamente la experiencia eucarística del compartir del pan y del vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Quizás Pablo decía esas palabras porque hacía vida en él lo que el Señor decía de aquellos que comían su cuerpo y su sangre, que tiene vida en ustedes, tiene vida en sí mismo aquel que se acerca con verdadera y profunda fe al sacramento de la Eucaristía. Si tú quieres, hermano, vivir una vida completamente sumergida en Cristo, entonces ama la Eucaristía. Si tú quieres que tu vida sea plena, ama la Eucaristía. Por eso muchos hermanos no pueden o no han encontrado la plenitud del cristianismo porque no aman la Eucaristía o no están en la iglesia de la Sagrada Eucaristía, que es la Iglesia Católica. Quizás muchos hermanos protestantes puedan ser felices, entre comillas, por lo que viven en sus iglesias, envueltos en realidades que exaltan la emoción y la sensacionalidad del cuerpo físico, pero quizás muchos de ellos pueden experimentar que les hace falta algo más. Y ese algo más que les hace falta es el sacramento de la Eucaristía, es el recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y aunque los protestantes arremeten contra nosotros los católicos precisamente porque dicen que somos idólatras de un ídolo que se llama pan, en la Eucaristía, verdaderamente ellos, yo creo que su espíritu, que no puede ocultar la realidad y la verdad de las cosas como suceden porque habita el mundo espiritual, nuestro espíritu habita el mundo espiritual, no les puede ocultar que verdaderamente en ese pan y en ese vino está Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y por eso yo creo que ellos conservan un vacío espiritual y existencial dentro de ellos que no les permite estar en completa plenitud ante la existencia de Dios y ante el discipulado o apostolado que puedan ejercer. Hermano, tú y yo tenemos el privilegio de estar y vivir una fe verdadera, una fe propiamente cristiana, que es la fe católica. Y digo propiamente cristiana porque es propiamente cristiano quien come la carne del Señor y bebe su sangre. Por eso Cristo lo afirma: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. Si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, tienen vida en ustedes. El Señor está refiriéndose precisamente a esa vida espiritual que nos da el ser cristianos.
porque el ser verdaderamente cristianos es una vida en Dios, y no es cualquier vida, sino es vida en la abundancia del Dios que es eterno, porque Cristo nos quiere dar a nosotros es la vida eterna. Por eso, luego, más adelante en el texto, el Señor sigue reafirmando: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él. La realidad eucarística nos comunica con la vida eterna del Señor. La realidad y la vida eucarística nos pone en la vida de Cristo, y quien está en la vida de Cristo camina ya desde este mundo la vida que luego tendrá cuando del paso su Pascua a la vida eterna, que es la vida en la eterna Eucaristía en el cielo. Si usted y yo no vivimos una Eucaristía verdadera en este mundo, luego nos va a hacer un poco más difícil la vida que tendremos en el más allá, que a su vez es el más acá por el sacramento de la Eucaristía, porque quien va a Eucaristía, quien vive el sacramento de la Eucaristía, vive un pedazo de cielo, vive un pedazo de eternidad en este tiempo limitado, inmortal. Por eso algunos santos dicen que el cielo es una Eucaristía eterna, porque eso es lo que nos expresa claramente este texto de San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. Por eso, hermano y hermana, si verdaderamente quieres vivir, vive en la Eucaristía. Sé una persona eucarística, sé un alma eucarística. Si quieres vivir verdaderamente, ve a Eucaristía, vive en realidad eucarística, es decir, vive haciendo a Cristo presente en tu vida todo el tiempo y confirmando esa presencia en la Eucaristía, recibiéndolo vivo y real en el cuerpo y la sangre del Señor a través de aquel pan y aquel vino convertidos en Cristo mismo vivo y real entre nosotros. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé, y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.